¿ya? Entonces, enfermedades de conducto auditivo externo e interno. Primero que vamos a hablar es la enfermedad del conducto auditivo externo. Dentro de esto, el conducto auditivo externo es el único que tiene un fondo de saco cubierto que se encuentra, es un fondo de saco cubierto de piel que se encuentra en el cuerpo humano. Es el único que se encuentra con piel externa, ¿ya? De los sacos naturales que tenemos en el cuerpo. Este tiene posibilidad de transmitir el sonido que hoy habíamos hablado, ¿no? Por medio de las vibraciones, tanto del conducto auditivo externo, llegando a la membrana timpánica, a la cadena auricular y de ahí a la ventana oval, ¿no? Entonces, ¿qué nos viene? Posteriormente, ¿qué vamos a ver dentro de todo esto? Vamos a ver la alteración del desarrollo embriológico externo. Esas son las disquinesis auditivas. ¿Y cuál es su etiología? Las alteraciones del desarrollo embrionario en primer y segundo arco branquial. Y también de la primera y segunda bolsa faríngea. ¿Ya? ¿Cuáles son las más importantes de estas disquinesias auditivas? La primera es el síndrome de microtia o atresia, en distintos tipos de grados. El más importante, el que nos va a llamar más la atención, va a ser el que es el grado 2 y grado 3, porque es el más común. Grado 4 se va a ver y obviamente hay un compromiso total aparte. Ese se viene a acompañar a veces de incluso una atresia total del conducto auditivo, no solamente externo, sino también del oído medio, del oído interno. Entonces ahí hay más complicaciones. Obviamente eso ya a simple vista va a saltar y hay que hacer una evaluación y mandar directamente a otorrinolaringología. Nosotros como médicos generales, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una evaluación y intentar verificar cuál es el tipo de grado. Mayormente lo que se ve, en grado 1 va a haber una leve, podríamos ver, digamos, que no se va a ver muy bien el conducto auditivo externo, el pabellón va a estar un poco más cerrado, y a veces también los cartílagos hacen que esto no se pueda introducir un otoscopio. Entonces ahí nos damos cuenta que estaría llegando a un grado 1, grado 2. ¿Ya? Otras, las malformaciones mayores, que son malformaciones que ya en personas que ya no tienen oreja, o pacientes que ya no llegan a tener, digamos, alguna malformación no solamente netamente de la oreja, sino también de la cara. Que en pacientes con acránea igual llega a pasar esto, ¿ya? Otras son las malformaciones de cadena auricular, como ya habíamos mencionado anteriormente. A veces se puede acompañar en la atresia de grado o micotria de grado 3 o grado 4. Puede llegar acompañándose de esto, ¿ya? Después, otra de las disquinesias auditivas son los grados de malformaciones del pabellón auricular. Estos se van a clasificar en alteraciones mamelonarias aisladas, tanto uni o bilaterales. Las microtias que habíamos visto, rodete cutáneo cartilaginoso y la anotia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estas? Va a ser la hipoacusia, la hipoplasia facial del lado afectado, que es un buen indicador, y acompañado de este también una atresia facial. ¿Cuál es el tratamiento médico que nosotros tenemos que tener? Primero, una vez que se le ha derivado, y ustedes han visto que se le puede llegar a derivar a un otorrinolaringólogo, siempre tenemos que contar con que ellos van a utilizar siempre equipamiento con auxiliares auditivos, ¿no? Después también, si la malformación es bilateral, se debe aplicar en forma obligatoria los auxiliares auditivos de forma precoz. Tanto esto también se aplica para niños que ya han tenido problemas. ¿Por qué? Porque si no se les acostumbra a estos como auriculares especiales, ellos van a ir perdiendo totalmente el sentido del oído. Entonces, esto puede llegar a ser permanente, no va a madurar, digamos, va a llegar a tener problemas para la audición y posiblemente para siempre se quede como sordito. Esto se ve mayormente en niños menores de 5 años. ¿Ya? Otros que vamos a ver también son las heridas y traumatismos del pabellón auricular y conducto auditivo externo. ¿Ya?
La definición de estos cuáles son las lesiones provocadas del pabellón auricular externo y el conducto auditivo externo. ¿Cuáles son las más comunes? Las contusiones, golpes violentos en deporte. Mayormente también se puede ver, junto a estos también se puede ver la oreja en coliflor que podemos ver en los boxeadores o personas que pelean en la UFC. Aplastamientos por pabellón auricular contra el cráneo, esto en aplastamientos de accidentes de tránsito. Mayormente se puede llegar a observar eso. Obviamente en los más leves, ¿no? Porque cuando ya esto es más fuerte el impacto, obviamente va a causar tal vez aplastamiento del cráneo. Entonces, cuando podamos observar esto, vamos a ver en traumatismos leves de accidentes de tránsito. Ya, las agresiones físicas con golpes al pabellón auricular. Esto se lo ve también en la tanatología, para los estudios forenses. Eso es muy común ver esto, ¿ya? Los accidentes de tránsito que ya habíamos mencionado, quemaduras de sol, corrientes eléctricas. Dentro de estas, por medios químicos físicos o térmicos, llega a ser el más común a veces el corriente eléctrica, porque en los trabajadores que a veces no utilizan las medidas de seguridad adecuadas, en ellos se llega a ver cuando las personas se hacen, por así decirlo, agarrar por la corriente, a veces ellos llegan a perder parte de una mano, y a veces la salida no solamente por la mano, por un dedo del voltaje de energía, una vez llega a salir hasta por la oreja. En ellos podemos ver este tipo de problemas, ¿ya? Las lesiones de conducto auditivo externo, pues es por el médico o por el mismo paciente. ¿Esto qué viene? Cuando uno hace una revisión de conducto auditivo externo, estábamos haciendo la otoscopía, a veces por la falta de práctica del médico se puede llegar a causar una perforación. Ahora, eso es del oído medio, ¿no? Pero también, ¿qué pasa? Por una mala praxis del médico, puede llegar a causar lesiones tanto en el paciente. ¿Eso por qué? Porque a veces nosotros cuando estamos haciendo, digamos, una sutura de pabellón auricular, a veces y nos va a tocar que los internos o los médicos tengan que corregir, digamos, una sutura de oreja. Y a veces no lo hagas con la práctica necesaria. Entonces no suturas bien los cartílagos. Aparte que los cartílagos tienen otro tipo por así decirlo, de aproximación. Entonces no es lo mismo un cartílago que la piel normal. Tienen que intentar hacer. Es muy difícil ahorita explicarles con palabras, pero esto parte de la destreza del médico o del interno que esté realizando esto. Mayormente, obviamente, como internos, no les van a dejar hacer este tipo de procedimientos. Obviamente, siempre tiene que estar un cirujano para este tipo de procedimientos. Obviamente, en la provincia te puede llegar a pasar que tengas que hacer esto. Entonces, ahí podemos ver el error humano del doctor o del interno que esté de todo. Ahora, por parte del paciente igual, las lesiones igual puede ser porque el paciente quiera realizarse, y normalmente se puede ver en las personas que se quieren hacer piercings o ven algún tipo por así decirlo, de los challenges que hay en YouTube, en los que se meten a veces objetos o quieren probar alguna cosa, entonces ellos se causan una autolesión, ¿ya? El rascado sí es común en pacientes psiquiátricos. Por estrés llegan hasta alterar, digamos, la forma del pabellón de la oreja, ¿ya? O introduciéndose algún tipo de objeto, hasta punzo cortante, como les había comentado hace tiempo, de las tijeras. No solamente intentan raspar o rascar el oído medio o la membrana timpánica, sino todo el pabellón, el conducto auditivo externo, ¿ya? Ahora, esto se acompaña del siguiente, que es la introducción de objetos para realizar limpieza, ¿no? Otra vez, como había mencionado su compañera en una de sus exposiciones, hay algunos pacientes que igual, por más de que se meten el cotonete, no saben utilizar el cotonete, ¿ya? Y a veces se improvisan un tipo de cotonete. ¿Por qué? Porque llegan a utilizar un tipo de aguja o un tipo de punzón que le ponen un algodón para intentar hacer la limpieza, porque dicen
Y los cotonetes son muy suaves y no llegan a limpiar bien. Entonces, en ellos pasa este problema. ¿Ya? Ahora, la clasificación de estos va a ser la lesión. Una es por lesiones del pabellón auricular y otro lesiones del conducto auditivo externo. ¿Ya? En el pabellón auricular mayormente vamos a encontrar un hematoma, que es una acumulación de sangre entre el cartílago y el pericondrio. Y a veces se torna de rojo azulado o llega a ser violáceo, dependiendo del tiempo en el que el paciente pueda llegar a nosotros, a la consulta. Obviamente cuando sea inmediato va a ser rojo. Azulado o violáceo va a ser cuando pase más de 3, 4 días. Ahora, si no se trata de evolucionar a un absceso, eso hay que intentar evitar. ¿Por qué? Porque de esto puede llegar a futuras complicaciones. Ahora, si se forma lentamente, eso puede ser indoloro, dependiendo qué tan serio sea, digamos, el problema que el paciente se haya causado, tanto él mismo o haya sufrido el paciente. ¿Ya? Dentro de las heridas también del pabellón auricular vamos a tener las lesiones sin pérdida de sustancia. Estas pueden ser limpias, pueden ser heridas por contusión, por aplastamiento, por separaciones del lóbulo, desgarros del lóbulo. Estas dos últimas que mencioné ahorita, son separaciones del lóbulo o desgarros del lóbulo, se ve tanto en la... Entonces, esto es algo también que llama la atención del campo en los que saben llegar y presentan esta separación del lóbulo. ¿Cuál es la diferencia de los dos? El desgarro arrastra más piel que no propia del lóbulo. O sea, puede arrastrar piel incluso un poco del mentón. A veces puede estar bien con el lóbulo colgando y con una parte de la piel de la nuca. Entonces, a veces eso realmente ¿por qué? Porque los padres en el campo, no todos, ¿no? Pero algunos, cuando tienen esos eventos en los que van y toman, a veces llegan a causarles esto a los niños. Obviamente no hay tantas denuncias de eso porque a veces lo callan en las mismas localidades. ¿Por qué? Porque no lo dejan salir de esto. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado a veces cuando vemos esto, el desgarro del lóbulo. Obviamente hay también por pendientes, pero el desgarro de lóbulos a veces es muy, 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 muy llamativo para que nosotros tengamos que utilizar las medidas. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? Tendríamos que ver cómo está el paciente, ver en qué estado está. Obviamente, si es un niño, nosotros tenemos que intentar calmarlo y posteriormente llegar a que, primero, controlar la hemorragia, obviamente, ¿no? Ver el origen, cómo ha pasado, qué tiempo ha transcurrido, porque no es lo mismo una herida de 10 horas a una herida de 20 minutos. ¿Ya? Secundariamente a esto también podemos encontrar el desgarro del lóbulo producidos por pendientes. El lóbulo producido por pendientes mayormente se ve en los asaltos, ¿no? A veces siempre mencionaban, yo la verdad no he visto hasta ahora una en vivo, pero obviamente nadie quiere ver un asalto en vivo, que te roben en vivo. Pero sí mencionaban harto y contaban harto que cuando estaban en los minibuses, a veces se acercan y te jalan los pendientes, mayormente a las señoras de pollera, les agarran y les sacan, porque ellas a veces saben manejar pendientes de oro. Entonces, obviamente, hay que tener cuidado en eso y ver que también qué tipo de pendiente está utilizando, porque no es lo mismo un pendiente delgadito que un pendiente grueso, ¿ya? Todo eso, ¿por qué? Porque también tienes que saber si el pendiente era de oro o no era de oro. El de oro obviamente no contamina, pero hay pendientes que no son de oro, entonces pueden contaminar una herida abierta. Eso para el tratamiento de antibióticos, ¿ya? Ahora, con pérdidas de sustancias. Hay abrasiones importantes, exposición del cartílago exterior, esteresis total o parcial del lóbulo de la oreja, borde del hélice y amputación traumática del pabellón auricular, lo que mencionaba hace un momento, ¿no?